continuarían con su viaje. Sabía que iban a Ende, el castillo del rey demonio, pero más al norte había muchos problemas. Se necesitaba un hechicero de primer grado para pasar, pero Frieren no sabía qué era eso. Necesitaban sacar la licencia. Fern la tenía como hechicera de tercer grado, así que Frieren era una hechicera ilegal desde hace mucho, pero con el paso de los años no podía coleccionar todas las certificaciones. Su emblema sagrado ya no funcionaba. Debían tomar el examen de primer grado en Overt, la ciudad mágica. Debían cruzar las montañas, un largo camino. Los Granat nunca lo olvidarían. El invierno se acercaba y el norte era muy peligroso. El mayor peligro en la batalla contra el rey demonio fue el duro invierno. Se habían perdido y ni siquiera habían llegado al monte. Stark estaba mimido y no lo podían levitar con ese viento, así que lo lleva cargado. Debió haber una cabaña cerca de la montaña, aunque eso fue hace 80 años, esta seguía ahí, entrando y viendo un elfo mamado. Debían buscar otro lugar. Ese man era un rarito. Se sorprendía de ver otra elfa. Hace 300 años no veía otro. Ambos pensaban que se extinguieron. Era afortunado de encontrar hechiceras. Era el monje Kraft. Al querer ir al cielo creía que eran creyentes, pero Stark se estaba enfriando teniendo un delirio con un helado, despertando muy calentito. Le salvó la vida y veía que era fuerte. Seguro era un monje famoso, llevándose a las magas para traer su carreta. Les permitiría usar lo necesario, preguntando si Frieren lo conocía, aunque él tampoco sabía de ella, a pesar de ser la hechicera del héroe. ¿Quién era antes de eso? Quedándose hasta que mejore el clima, entrenando y pasando el tiempo, recolectando lo podido y orando. Estuvieron ahí un buen rato. Duraron medio año ahí, sobrevivieron al invierno y le da un amuleto para Fern, quien era muy creyente, al ser criada por un sacerdote. Él creía en la diosa actual, pero Frieren no, ya que nunca se había dejado ver. Era muy joven. Antes Kraft pensaba así, pero luego se volvió devoto. Todos sus compañeros morían antes que él. Por eso quería creer en alguien que lo felicitara al morir. No quería ser olvidado. Se contaron sus historias. De ser necesario, él la felicitaría en lugar de la diosa. Recordando una aldea, Either también era huérfano. Creía que la diosa lo felicitaría, preguntando si alguien felicitaría a Frieren algún día. Por no creer, él la felicitaría en su lugar. Ocultar su poder era digno de elogio. Quería conocer su historia por si un hijo suyo quería ser hechicero, así que no le contaría su historia. Alguien más ya la felicitó. Ese alguien estaba en el cielo. Algún día se reencontrarían, despidiéndose para siempre. 29 años después de Himmel iban por la montaña con Frieren asueñada y mimiéndose. Stark la llevaría, aunque llevara el hacha tenía sus manos, pero Fern la quería cargar. Al inicio de su viaje solo les dieron 10 monedas de bronce. Muchos aventureros han fallado en su labor. Esa espada se la dio un mercader cuando lo salvó. Un agradecimiento para el futuro héroe. Either decía que esa espada falsa lo hacía un héroe falso. Quería demostrarle que era uno real. Algún día conseguiría la auténtica y derrotaría al rey demonio. Despertando en la espalda de Fern, recordaba ese panorama de antes. Debían llegar a un pueblo y Frieren no quería caminar, ofreciéndose Stark, pero la seguiría llevando. La tormenta se había calmado. Llegando al pueblo la estaba esperando la jefa. Era la aldea de la espada. El pueblo protegía la espada del héroe en un sitio sagrado. Muchos héroes fracasaron en sacarla, hasta que llegó Himmel, el héroe de la leyenda. Frieren había prometido visitar desde la época de su abuela. El pueblo no necesitaba su protección, pero ella debía acabar con los demonios, que en estos últimos años estaban alborotados, así que se encargarían mañana, acabando con muchos lobos. No habían pedido ayuda antes, aunque todos se reunían frente a una caverna. Bajando pero le salta un lobo grande, el amo de la montaña, aunque no llevaba ni 80 años, y Stark se levanta. Fern los protege y Frieren acaba con él. Había cumplido su labor. Ahí estaba la espada del héroe, atraía monstruos aunque no pudieran entrar. Himmel nunca pudo desenterrar la espada, pero daba igual que fuera un héroe falso. Igual derrotaría al rey demonio y traería la paz. Aún sin esa espada lo logró. Eso no se contaba en la historia, no necesitaban una falla en su leyenda. Igual algún día serían olvidados, agradeciéndoles también de parte de su abuela. Volverían 50 años. En esta ciudad se quedarían un tiempo. Era el cumpleaños 18 de Stark. No habían preparado nada, ni sabía qué quería, aunque Frieren sí tenía pensado su regalo, uno muy especial, la poción que derretía ropa. Seguro que se alegraría un montón. Eso le decía Flame, pero Fern se la echa encima. No la devolvió cuando se lo dijo. Era una poción muy valiosa, viendo un anillo y una carta. Fern le preguntaría, pero este no estaba. Había ayudado y pasado tiempo con diferentes personas, encontrándolo viendo el atardecer. Unas lindas nubes. Era un mocoso. Volviendo con él preguntando si quería caminar. Debía sacarle información, preguntando si quería algo por su cumple, pero por hacerse el gracioso no le daría nada. Nunca le habían dado algo. Pensaba que nadie lo quería. En su aldea de guerreros los débiles no tenían cabida. Soltz era el mejor guerrero, mientras Stark era un fracaso. Nunca pudo enfrentar un monstruo. Él lo entrenaría, ensuciando su capa, pero sabía que algún día sería un gran guerrero. Su hermano era el único que lo quería, pero con el ataque de los demonios huyó. Seguro pensaban en él como un cobarde, así que Fern le daría un regalo. El pasado no importaba. El Stark que ella conocía nunca había oído, pero ese era muy caro, así que comprarían uno más barato, haciendo pasteles de carne. Su maestro nunca le daba regalos, pero siempre su pastelito. Se lo daba cada cumpleaños. Era la costumbre de su región. Todo el que se esfuerza es un guerrero. Su hermano también se los hacía. Fue él quien le dijo que huyera. Debía sobrevivir. Ese pastel estaba rico, y aún quedaba un poco de la pócima. Cuando era niño se inhiba de aventuras con un buen amigo. Nunca se cansaba y ayudaba a todos. De adulto se olvidaba del sueño de ser aventurero, hasta que lo invitaron. Si hubiera aceptado, su vida habría sido diferente. Invitándolos al festival de la cosecha. Había ido por hierbas silvestres. Frieren era la única que lo podía ayudar, pero tenía la mano sucia. Necesitaba tiempo para recordar, magia que sacara de pantanos. En lo que llega Fern, quien piensa regañarla por hacerlo esperar, recolectarían provisiones en el pueblo. Querían llegar a la ciudad grande pronto. Deberían tener cuidado con animales venenosos, como esa serpiente. Le empezaba a sangrar la nariz, y la magia contra toxinas era de sacerdotes. No pudo reconocerlo. Debían ir a una iglesia y Fern solo podía volar por 30 minutos. No llegarían a tiempo. Ethan le enseñó que el veneno se vencía con voluntad. Recibía toxinas capaces de tumbar a un dragón, siguiendo de Chill, acercándose volando al pueblo cercano, pero era demasiado tarde. Su cerebro se derretía, y solo su hermano lo podría curar ahora, quien justo llega, viendo que lo mordió una víbora a pesar de su advertencia. Ahora estaban a mano por ayudarlo antes. Su sello sagrado era otorgado por Ciudad Santa al mejor sacerdote de la provincia, a pesar de que su hermano fuera mejor que él. La
reconocía por lo que decía Hater, el sello era un regalo suyo. De niño quería ser aventurero, no sacerdote, pero ahora lleva esa vida aburrida que no le gustaba, pidiéndoles que lo ayuden a salir de la aldea. Sería buena idea tener un sacerdote. De momento solo le invitaría a Stark. Alcohol, tabaco, apuestas, estaba reforzando la amistad, pidiéndole que se una. Si le ganaba sería su compañero. ¡Suéltanme! Así que debían ir por él. Acabó perdiéndolo todo. Zane también. El jefe del pueblo les ganó, pero rechazaría su oferta a pesar de querer ser aventurero. Eso fue hace muchos años. Recordando cuando la invitaron, llevaba 500 años sin luchar contra demonios. Le aterraba pelear contra el rey, pero ahora era distinto. Comprendió que le caía mal. Lo convencería como fuera, disculpándose por el desorden. Recuperó sus trajes y hacha. No le agradaban los apostadores, aunque Hater le enseñó que el alcohol es la mejor medicina. Lo quería animar a avanzar, fuera o no como su compañero. Se quedarían un rato en la aldea. Todos los días lo trataban de convencer, pero siempre tenían esperanza si lo invitaban. Su amigo le ofreció 3 años para tomar esa decisión. Ahora pensaba que era demasiado tarde, pidiéndole la pista al sacerdote, alcohol, tabaco, cartas y milfs, llegando con una chiquita y saliendo, preguntando si quería ir de viaje con una Onesan. Ese era su sueño de niño. La Onesan era Frieren, al ser una elfa, pero no era una Onesan de verdad, así que debía usar las técnicas de su maestra, lanzándole un besito. A él no le afectó, pero a los peques sí. Funcionó muy bien con Himmel. También podría contra Fern, preguntando si no seguiría los pasos de su amigo, quien prometió 3 pero desapareció por más de 10 años. Seguro estaba muerto, pero nunca fue a buscarlo. Más adelante se arrepentiría de que pueda ser demasiado tarde. Frieren hablaba del presente, pero no quería dejar solo a su hermano, quien podría haber llegado a Cura en Ciudad Santa. Podría llevar a su hermano, pero lo tenían todo en esa aldea. Era su hogar, así que al no podérselo llevar contaría sus aventuras, pensando que se quedó en el pueblo por su bien, dándole un zape. Nunca se arrepintió, pero Zane no tomó esa decisión por su cuenta. Se disculpó con su hermano. Era la primera vez que lo veía así. Tomó la decisión de ser aventurero. Todavía no era demasiado tarde. Su objetivo sería encontrarlo. Los acompañaría un tiempo. El objetivo final de los chicos era el cielo. Un grupo bastante rarito. Recolectarían provisiones en una ciudad que había visitado con el grupo de héroes y de cómo Himmel la invitó. Fern siempre trataba mal a Stark, así que se iría con su maestro. Su enojo venía de que Stark no le compró nada por su cumple. Igual se había pasado. Los hombres no se preocupaban por cumpleaños ni aniversarios, así que él lo empieza a patear. Por su edad le daba igual lo que le dijeran, pero Stark al ser joven le podía cambiar el día. Lo mejor sería que fuera a hablar con él, quien miraba su regalo de cumpleaños. Zane miraba un bolso de mariposa como su adorno de pelo. Sabía cómo tratar a las mujeres, mientras ella había encontrado a Stark, pero no pudo hablarle. No es que lo odiara, solo no sabía cómo tratar con él. Él escogería, y al no darle un regalo sabía que Stark no era detallista, o incluso olvidaría su propio cumpleaños, aunque ella le dio un regalo que escogieron juntos. Al no elegir el bolso, sabía que creía en los bonitos recuerdos. Debía disculparse con él y elegir juntos su regalo. Si no decía lo que siente la otra persona, nunca se enteraría. Disculpándose por patearlo, viendo la estatua de Himmel, pero Stark es quien se disculpa. Quería que lo eligieran juntos al no saberle, pero no se lo pudo decir. Ella también se disculpa al explotar, pero estaba acostumbrado. Irían por su regalo mientras ambos los espían. Al madurar se comprendía mejor las relaciones. La inexperiencia era un privilegio de la juventud. Fern le pidió consejo a él y no a Frieren. Debía pensar en él como Hater, quien era borracho, quisquilloso y mentiroso, mientras se lo recordaba como un viejo gentil y genial. Había madurado, pero su corazón no lo hizo. Siempre quiso ser un adulto ideal, siempre quiso aparentarlo. Debía hacerlo por Fern. Solo la diosa lo elogiaría en el cielo, pero Frieren lo elogiaría en la tierra. Cuando vaya al cielo, le pediría a la diosa que la elogiara. Era quien debía hacerlo. A Zane se le daba bien actuar como adulto, escogiendo otro brazalete. Iban en la carreta de un comerciante que promocionaba su negocio. El brazalete de Fern tenía un diseño como el de un anillo de Frieren, que le dio Himmel. De pronto eran compañeros, pero no lo encontraba. Era muy desordenada y el carruaje peta. Los raptó un pollo, pero no podían levitar la carreta. La magia humana para volar era una copia de la demoníaca. No llevaban más de 40 años utilizándola. No la conocían a fondo y era difícil modificarla a más de un ser humano. Así que salvarían cada una a una persona. Stark saltaría e Ethan estaba joya con cualquier caída. Hater siempre se sorprendía, pensando en levitar la carreta justo antes de la caída. Si no lo lograban, se volverían tortilla. Debían hacerlo antes de que el pollo los estampara. Así que Frieren acaba con él e improvisan. Funcionó perfectamente. El caballo resultó un poco herido, pero la carreta petó. Debían pasar los días arreglándola. También organizaron el desorden, no pudiendo encontrar su anillo, mientras Stark le tomó 3 horas decidir el brazalete de Fern. Era el mayor sufrimiento para un hombre. Miraba los obsequios y sus reacciones, pero estaba feliz de que le gustara. Ese loto significaba amor eterno. Se solía regalar a las parejas, aunque él no lo sabía. Igual no quería que cambiara su obsequio. Continuando las reparaciones mientras debían acampar para repararlo. Partirían mañana, pero todas las noches Frieren buscaba el anillo de Himmel, pensando en olvidarlo. Estaba acostumbrada a perder cosas, pero ese anillo tenía el loto de amor eterno. Seguro Himmel tampoco conocía ese significado, pero era apreciado. El comerciante tenía magia para encontrar adornos, al ser común perderlos en la aldea, elevándose para utilizar el hechizo, recordando cuando lo eligió. No se demoró en elegirlo, pero era perfecto. Viéndolo brillar, cuando lo obsequió se lo puso. Era apreciado, preguntando por qué Fern llevaba ese brazalete. Stark era un tonto. Fern tenía sueñito. Llevaban 4 años viajando juntas, con Stark solo uno, aunque al grupo le hacía falta algo. Tenían hechiceras, un guerrero, un sacerdote y pensaban que sería un ladrón para que Frieren no cayera en los mimics. Lo que hacía falta al grupo eran milfs. Frieren no parecía una, encontrando la aldea con todos desmayados. Frieren quería irse rápido, pero Fern los quería ayudar. Fueron malditos. Las maldiciones son magias demoníacas que la humanidad no ha descifrado. La magia humana difícilmente podría hacer algo contra ellas, pero la magia de la diosa podría. Zane estaba investigando, ya que la magia de la diosa era como una maldición bondadosa, difícil de descifrar y utilizar sin talento. Por eso los sacerdotes eran inmunes a las maldiciones. Ni siquiera los hechiceros
hechiceros podían detectarla. Zane ya la descifró. Debían hacer un ritual y ya sabía dónde estaba el monstruo, pero Stark se desmaya y su magia no podía despertarlos por mucho tiempo, así que se los llevan en busca del monstruo, pero Fern también se desmaya, ocultándolos con una barrera. Estaba muy cerca del bicho y Frieren tenía sueño. Le pide que la despierte para derrotarlo, solo la podría despertar por 5 segundos, así que la carga confiando en su magia de combate propia. Llegando a una flor gigante, convertiría a todos en fertilizante. Utilizaban otras plantas para crear subespecies. Sus hojas eran como espejos, pero todas compartían una debilidad. Usando las lanzas de la diosa, pero se cubre. Reflejaba la magia, así que debía tener cuidado de no reflejar a Frieren, pensando en despertarla, pero si reflejaba su magia podría acabar con todo el bosque, y en 5 no podría explicarle todo. Todos eran un enigma, no se necesitaba mucha confianza ni conocimiento. Frieren desde siempre ha sido distante y extraña, por eso decidía confiar en ella, quien juró acabar con el rey demonio, pero ahora él debía confiar en sus palabras, evitando las hojas y recordando que Frieren prometió derrotarlo, despertándola e indicándole el núcleo, quien dispara al aire, cayendo ese rayo y acabando con la flor. ¡Está bien! Despertando a los chicos y también toda la aldea, se sentía bien que les agradecieran. Apenas despertó sabía que reflejaba magia, y gracias a que Zane le despertó pudieron ganar. Era un buen chico. Llegando a Boric, que estaba a mitad de camino de Aubert, debían abastecerse, pero no tenían mucho dinero y llega un carruaje noble, quienes empiezan a mirar a Stark y los invitan a la mansión. Era el Lord Orden, uno de los 3 caballeros del norte. Conocía a su abuelo, quería darle chamba a Stark. Frieren no quería, pero estaban humildes, así que lo escucharían. Stark venía de una aldea de guerreros en Klee, su familia también. Eran muy parecidos, así que lo disfrazarían, ya que su hijo Wirt perdió la vida hace un mes en una batalla. Su muerte no fue hecha pública. Esa ciudad debía tener la moral alta y necesitaban a su héroe. En 3 meses habría un baile en el que debía participar. Les darían 10 monedas de oro astral, suficiente para todo un año, y pidiendo un grimorio. La cicatriz la camuflarían como herida de batalla. Le darían un curso de etiqueta, ropa, caballo, baile. Mientras los demás vivían con todo el lujo, el pobre hombre estaba sufriendo, probando con Fern, pero no le encajaba. Debía llamarlo padre para aparentar. No demostraba dolor por su pérdida en su honor. Era su última voluntad. Su segundo hijo sería el nuevo heredero, pero no se le daba tan bien. Le recordaba a él, enseñándole la esgrima familiar, preguntando por el segundo. No tenía talento, pero era perseverante. Eso lo impulsaría. Fern también debía practicar etiqueta para ser su pareja de baile. Frieren no lo sería, empezando su entrenamiento mientras Frieren descansaba. A ninguno se le daba bien del todo. Llegando el día del baile, debían hacerlo por los dineros, invitándola a bailar. Lo estaban logrando y se estaban divirtiendo, mientras Zane invita a Frieren, pero ella tenía una cita con su pastel. Sin su herida podrían haber luchado y salvado a su hijo. Cumplieron su deber. Stark era increíble, pero no lo reemplazaría, y él a su padre. Discutió con su hijo antes de la batalla. Pensaba que era un milagro encontrarlo. Él también se peleó con su padre adoptivo. Debía volver y contarle sus aventuras. Frieren llevaba medio día eligiendo, viendo a Stark que padre e hijo estaban bien. Recordándose en cuando pescaba y su amigo le ofrece una foto que le sacaría un mago, agarrándolo y llevándoselo. El inicio de una leyenda. Atesoraba esa imagen, hablando con un enano que protegió su pelo por 400 años, cuando solían vivir 300. Era Vol, el longevo amigo de Frieren, y quería hablar con él de los viejos tiempos antes de que muriera. Quería quedarse 10 años, pero Fer solo le permite una semana, y se lo encuentran en la entrada de la aldea, quien no recuerda a Frieren, aunque esta sabía que se estaba haciendo, y tumba a Stark. El descuido era muy peligroso, todo guerrero debía estar alerta siempre. Habría perdido la pierna si lo atacaba de verdad. Siempre utilizó esa estrategia astuta y Stark aprendería alguna que otra cosa. Se quedarían una semanita, ayudando con las cosechas. Al ser una aldea pequeña no muchos acudían, sorprendiéndose de que fueran amigos de Vol. No solía hablar mucho con nadie, desde hace mucho protegía esa aldea, era como un ángel de la guarda, siempre había estado solo. Stark entrenaba con él, era un gran guerrero y se la pasaba bien con Frieren. Esa semana acabó muy rápido. Stark mejoró como guerrero y Frieren estaba agradecida con él. Le enseñó la razón para conocer a sus compañeros. Protegía la aldea desde hace siglos porque su esposa amaba esa aldea. Era humana y estaba cumpliendo su promesa, el único que la recordaba y seguiría cumpliendo. Seguro su esposa estaría muy feliz de que siguiera su voluntad. Confiaba que ellos derrotarían al rey demonio. Su esposa quería paz y él llevaría las hazañas de Himmel al futuro, pero ellos ya tenían a Frieren y Aizen. Ella llevaría sus recuerdos a las nuevas generaciones, recordaba la cara del héroe y todo. Gracias a Himmel quiere conocer más a las personas, como él con proteger a la aldea. Él ya no recordaba a su esposa, pero seguía protegiendo el pueblo porque sabía que era apreciado. El destino de su viaje era Oriole en Ende. Pensaba que irían a derrotar al rey demonio. También llevaría sus recuerdos al futuro. Anoche soñó con su esposa gracias a hablar con Frieren, preguntando por su amigo, el motivo de su viaje. Hay gente que dice haberlo visto. Siempre que siguiera en el norte lo encontraría. Lo recordaban gracias a su nombre peculiar. Siempre lo habían llamado Gorila, el guerrero. Él era el sacerdote barba de chivo. Tras salir del viaje les tomaría una semana llegar a Over. Se quedarían en el pueblo ya que frente habían muchas rutas. Preguntando por Gorila. En ese pueblo derrotó un monstruo. De pronto la anciana podría decirle dónde fue, pero no se lo diría fácilmente. Los pondría a chambear entregándole una carta al herrero. En su día Himmel le ayudaba con muchos mandados, que acababan mal, cumpliendo ese y muchos otros para conseguir la información, pero la abuela no cedía. Todos eran malos tratando con gente. El último sería limpiar la estatua de los héroes. Eran héroes olvidados, pero siempre la cuidaban. Conocía su apodo. Eran un sacerdote y un guerrero, parecidos a Gorila y Zane. Frieren reconocía al guerrero. Era Kraft, pero al otro no. Se parecían a ellos y eran de hace muchos años. No quería que los olvidaran, al igual que hicieron con los de la estatua. Quería ser como Himmel. Todos los héroes son olvidados tarde o temprano. Himmel no sería la excepción. Ahí creó su apodo. Quería un nombre que impactara. Finalmente limpiaron la estatua. En su día Gorila también la limpió. Gorila hablaba mucho de él, muy emocionado por marcar ambos nombres en la historia, hablando un poco más con ella. Gorila fue a Tur, que estaba al lado opuesto de Over, diciéndole a Frieren que Gorila era su objetivo, así que mañana decidirían qué hacer. Llegando a la cabaña, se acercaba de nuevo el invierno y Stark le ayuda con las manos frías. Empezaba a nevar y no tendrían problemas a menos que haya una ventisca. Duraban un mes y no le recomendaba salir. Esa aldea era mejor que la cabaña en la montaña. Visitaría la tienda mágica con calma. Ha encontrado magia God para el día a día. No podían viajar con esa tormenta, pasando ese invierno en la cabaña y la aldea. Sería un buen tipo para
relajarse. Pronto acabaría y podrían continuar. Frieren lo necesita. Fern y Stark se pelearon. Era culpa de Stark, se los llevaría a la habitación. Fern le puso la mano fría en la mejilla y Stark se vengó. La enojó mucho. Las chicas no reaccionaban igual que los chicos y se quería disculpar. Debía ser sincero y comunicárselo él mismo. Frieren no intervendría, diciéndole que Stark estaba arrepentido y Fern se quería disculpar por su reacción. No le molestaba que tocara su cara. Sintió miedo de su fuerza, preguntando si lo odiaba. Solo debía decirle que la tratara con más cuidado por miedo. Quería que se hicieran novios. Igual yo, niños. Se esforzó mucho y fue de gran ayuda. Frieren lo elogia como un niño pequeño. Se preguntaba por qué lo trataba tan bien. Lo recordaba a ella, alguien que no quería salir de aventura. Esa era razón suficiente. Es lo que hubiera hecho Himmel, quien fue su razón para viajar. Le enseñaron que era divertido. Es divertido también para Zane. Su amigo también se inspiró en Himmel, recordando a Frieren y Hater. Gorilla hablaba mucho de él, recordando su tiempo, pero iría por Gorilla. Esa era su mayor razón. Algún día se volverían a encontrar. Fue una despedida casual. Al ser adulto sabía que le iría bien. Viajar solo era muy silencioso. Llegando a Stark con comida, seguían mimidas y preparan una sopa, llevándolas para el desayuno, pero Fern estaba enferma. Frieren simplemente tenía sueño. Viendo que Fern debía mimir calientita, sacando un diario de hierbas medicinales de Zane. Usaría la magia de la diosa al tener una copia de las Santas Escrituras. Era su portaollas, podía detectar enfermedades simples. Era un resfriado. En su día también recolectó plantas con el grupo de héroes. Irían a un lugar para refugiarse, encontrando una casa en las montañas. Cuando fue con el grupo de héroes había una aldea. El árbol de cerezos caramba no seguía más al norte. Ya había ido antes, encontrarían la medicina de Fern, quien se calma cuando la toman de la mano, pero le daba penita que la tratara como una niña. En 2 años sería mayor de edad. En su tiempo era más alta, pero creció demasiado pronto. Seguía pareciendo una niña para ella, alimentando tortugas y recorriendo arduos paisajes. Estaba cerca y necesitaban los hongos de sus raíces. Le hubiera gustado que Fern lo viera. Era su árbol de invierno favorito. No la suele tratar como niña, pero al verla sufriendo fue lo único que se le ocurrió. Debía hacer lo que creyera correcto. Nadie se siente mal recibiendo apoyo. En su día Himmel la trató así, ya que su madre lo cuidaba cuando enfermaba. No solo los niños necesitan alivio. Tal vez sintió vergüenza por Stark. Frieren haría lo que creyera correcto. Haría lo mismo con él cuando se enfermara. Era tremendo hongo y parecía una bruja preparándolo, dándole la medicina a Fern mientras Stark ayudaba a la doña. Fern ya no era una niña. Frieren sabía eso. Estaba mejor gracias a todos. Ahora seguirían con su camino hacia Ober. Esta historia continuará.